Fíjense que uno de los temas que vamos a tratar hoy tiene que ver con el fatídico aniversario de los atentados del 7 de octubre hecho en Israel por el grupo terrorista Hamas, las víctimas que llevaron a ese tema y todo lo que sucedió después de esa fecha, lamentablemente para 49.000 palestinos, que es la cifra que llevamos hasta ahora, esas pérdidas humanas de mujeres, de niños, de ancianos, y que uno obviamente no quisiera. ¿Cuál es el contexto? 7 de octubre del año 2023, 1.200 personas fueron brutalmente asesinadas, otras personas fueron secuestradas, de las cuales una gran parte fue asesinada también dentro de territorio de Cisjordania. Dicen que todavía quedan 101 personas al interior de Gaza, secuestradas por el grupo terrorista Hamas, y no ha valido ninguna conversación, no ha valido ningún diálogo para permitir que estas 101 personas que nos contaba el embajador de Israel hace unos días sean liberadas y entregadas a sus familias. Lamentablemente no hemos tenido suerte con eso. Fíjense que la noticia del día de hoy es obviamente la cantidad de vigilias, oraciones, eventos, manifestaciones que van a conmemorar esta fatídica fecha. Un grupo terrorista traspasa la frontera entre Israel y Gaza, por vía aérea, por vía terrestre, se van a una fiesta que había musical, donde habían jóvenes y familias israelíes, y al mismo tiempo que ingresan en ese concierto, se meten en un kibutz, que son una especie de comunidades o asentamientos de judíos que practican una agricultura, una vida en común, ¿no es verdad? Y allí fueron brutalmente asesinadas familias completas. En reacción o en respuesta a este fatídico acto, Israel ingresa en territorio palestino, y creo que el resto de la historia ustedes la saben. Casi, yo diría que el 70%, si no más, del terreno que hacía frontera con Israel en esa zona ha sido completamente destruido de parte de las autoridades israelíes. Lo que ellos dicen es que obviamente esto se hizo para frenar, eliminar de forma total el grupo terrorista Hamas. Una de las críticas que yo he hecho es que es imposible de alguna manera poder destruir una organización cuya cúpula completa, casi total, vive fuera, vive en Qatar, y de alguna manera protegida y asegurada y recibida como si fuera un ciudadano más, ¿no es verdad?, como es el caso del grupo terrorista Hamas. Tenemos una situación compleja que yo voy a tratar de comentar al final de la noticia. Quiero volver a transmitirles el contexto para que no nos olvidemos qué fue lo que pasó. 6:30 exactamente, la hora exacta en que Hamas lanzó su ataque hace ya 12 meses. Las familias de los muertos en el Festival de Música Nova se han reunido como final, ¿no verdad?, como un gesto de recuerdo en el lugar donde casi 400 personas, escuchen bien, fueron abatidas a tiros o tomadas como rehenes por el grupo terrorista. En este gesto se les unió también el presidente israelí Isaac Herzog, con quienes guardaron un minuto de silencio. El lamento desgarrador de una mujer rompió el silencio mientras resonaban las explosiones de los combates en Gaza, a pocos kilómetros en el suroeste de Israel. Hace un año, dice la noticia, Hamas mató a 1.200 personas, en su mayoría civiles, de los cuales 250 acabaron en Gaza como rehenes. Este mortífero suceso ensombreció la vida cotidiana en Israel, donde decenas de rehenes hoy todavía permanecen cautivos. Alrededor más o menos de unos 100 familiares de rehenes que siguen retenidos en Gaza se han reunido el día de hoy frente a la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu para reproducir, como es una costumbre que se suele llevar a cabo durante la fecha más solemne del calendario israelí, como un día de la memoria, como es el día del recuerdo del Holocausto, y que consiste en permanecer de pie mientras suena la sirena. Esto es un gesto para recordar a las víctimas de ese fatídico suceso, y vamos a hacer nuestros comentarios al final. Fíjense que Netanyahu y su gobierno
se han visto sometidos últimamente a una serie de presión nacional e internacional para que negocien un alto al fuego con Hamas, para que ponga fin también a los combates en la Franja de Gaza y devuelva a los rehenes. La pregunta que uno se hace es, ¿hay espacio para un diálogo con una persona que me acaba de asesinar a un familiar o que me lo acaba de matar o de secuestrar, denostar o humillar? ¿Hay espacio para eso? ¿Hay espacio para la paz en el contexto actual? ¿No, verdad? Porque recordemos que a medida que nosotros le exigimos a Israel que haga un alto al fuego, que entienda la situación de Palestina, cuando ellos se han calmado y están viviendo una vida normal, Hamas hace lo que hizo, básicamente. Asesinar, secuestrar y cometer uno de los crímenes que todavía hoy sorprende la crueldad con la que se hizo. Recordemos que hay una imagen, por ejemplo, de un terrorista de Hamas con las manos ensangrentadas después de haberle dado una paliza que le causó la muerte a un militar israelí. Entonces, en ese contexto pedir paz, pedir un alto al fuego es muy difícil, porque yo me pongo en la piel del primer ministro Benjamín Netanyahu, donde además puedo yo bajar la guardia y cuando he bajado la guardia entra Hezbollah por la parte norte del país. Cuando bajo la guardia viene Irán y me tira 200 misiles. Cuando bajo la guardia, Hamas sigue construyendo túneles desde Egipto a lugares cercanos a ciudades de Israel con el fin de enviar misiles desde allí para matar familias y matar personas. Entonces, tratar de negociar con una persona que quiere eliminarme es bastante complicado. Es decir, yo nunca vi, por ejemplo, cuando uno ve la historia y ve el instinto de un depredador, nunca vi, por ejemplo, un dinosaurio que conversara con su víctima antes de comérsela. Simplemente el dinosaurio actuaba y se lo comía. Es un depredador. Lo mismo es un león, el águila con la que es su presa. Es decir, es la naturaleza en el animal. Ahora, lo lamentable es que uno pudiera decir, bueno, pero ¿por qué sucede en el ser humano? Bueno, esto sucede en los tiempos de la antigüedad. Tengo que defenderme. Si tú me haces un mal, lo lógico, ¿no es verdad? Distinto a lo que dice la Biblia, pongo la otra mejilla, pero el tema es que estás hablando de mi gente, de mis hermanos, de mi mamá, de mis hijos, de mis nietos. La guerra en Israel, de Israel en Gaza, como yo había comentado anteriormente, ha terminado la vida de 41,000 personas en el lado palestino y ha desplazado a 2,3 millones de habitantes de su territorio y ha desencadenado una crisis humanitaria que solamente se compara con la inmigración de la diáspora venezolana de 8 millones de personas. Calculen que dentro de su país, imagínense usted, en su parte creativa, en su mente, 2,3 millones de personas moviéndose de su hogar, porque en cualquier momento pues viene un misil o viene una granada o viene el ejército y mata. Yo lo había dicho una vez en Una Nueva Mañana, digo yo, el terrorista, todos se parecen los árabes, como nos parecemos todas las personas de una cierta raza, ¿no es verdad? Todos tienen los mismos rasgos. Entonces, ¿cómo sé yo que este es un terrorista? Porque no es que le sale una mancha en la cara, o tiene un brazo menos, o un ojo de más. Sí, son exactamente iguales. Lamentablemente también dentro de la misma ira que produjo el suceso en Israel, pues obviamente no hubo ningún tipo de selectividad, sino que yo voy a ingresar, yo te voy a avisar, pero yo voy a ingresar en el país y todo lo que yo me encuentre que me mire mal, pues obviamente yo voy a reaccionar en esa misma medida. Ha habido numerosas protestas por toda Europa para conmemorar las decenas de miles de palestinos muertos también como consecuencia de los combates. Y Israel se enfrenta actualmente también a continuas críticas internacionales por su dura conducta en Gaza. Ya, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho de alguna manera a Israel que es el momento de un alto al fuego. Y como yo siempre digo, es muy fácil pedirle al otro lo que no está en tus manos. Recuerden cuando en Francia hubo un atentado terrorista de un grupo que ingresó a una redacción de un diario, de una revista, y por el simple hecho de que habían hecho un cómic, una figura, ¿no, verdad?, una caricatura de Alá con un tema, entró un grupo terrorista y asesinó a todas las personas que trabajaban allí en el diario. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que para los extremistas islámicos es que eso está mal. Es decir, está bien que yo haya hecho eso,
porque es que él me ofendió a Alá. Pero Juan, yo la verdad, y eso se lo digo directamente a la gente que dice, bueno, es que hay que hacer un alto al fuego. Yo creo que también lo que hay que hacer a nivel mundial es hablar con la gente que tiene una mirada bastante extrema del Corán, ¿no verdad? Como son los extremistas islámicos. Y si ellos están sincerados, por ejemplo, cuando tú le preguntas a Irán cuál es su objetivo es acabar con Israel. Y lo dicen en forma reiterativa. Entonces, ante un diálogo así, ante una narrativa de ese punto, de parte de un enemigo, ¿qué me queda a mí? Decirle, sí, mira, vamos a sentarnos a negociar. No, no hay nada que negociar. ¿Tú quieres mi destrucción? Bueno, entonces vamos a ver cómo tú reaccionas y yo iré en esa misma línea. Es lamentable, es muy lamentable. Pero ¿qué hicieron los organismos internacionales como la ONU y diferentes organismos europeos como la Comunidad Europea, por ejemplo, o la Unión Europea en su momento, para ir y decirle a Irán, no, a Palestina, Mahmoud Abbas, cuando hubo el atentado del 7 de octubre, nunca se refirió a las víctimas de Israel, nunca pidió perdón o disculpa. Todos inmediatamente, incluyendo toda la izquierda en América Latina, justificó de alguna manera el atentado de ese día, diciendo, no, pero es que Israel, es que ustedes no saben la presión, y esas son las formas. Es decir, porque Israel tenga X ocupación o haga esto, la forma en que yo respondo es decapitando una persona. Es decir, yo no creo que esa es la forma. Es decir, no, porque es que es una lucha política. Bien, ¿y las formas? Porque entonces hagamos algo, persona adulta contra persona adulta, es decir, no sé, soldado contra soldado, vámonos de ahí. ¿Estás en desacuerdo con tal? Están los foros internacionales. No hace caso. Bueno, hay varios que dicen Israel. Hay otros que dicen también, bueno, pero Nelson, es el fruto de muchos años de abuso. Claro, todo eso yo lo entiendo perfectamente. Ahora, lo que yo no entiendo es, y no sé si ustedes saben el detalle de lo sucedido ese día, pero fue una matanza brutal. Es decir, fue con un deseo que nunca en mi vida yo había visto algo así. Ahí están las imágenes dando vuelta en internet de cosas que realmente son para tú no verlas, ¿no verdad? Porque involucran niños, ancianos, abuelos, familias completas. Y tú dirías, pero ellos tienen derecho a hacer eso por un tema político. Mi respuesta particular es que no. Mira Irán, dice, no, pero es que Israel me hizo esto, pero mi amor, es que usted vive en un pleno discurso permanente de que usted va a acabar con ese Estado completo. Y usted agarra y financia una entidad terrorista como esa más, la financia y la forma profesionalmente para atacar y asesinar. Fíjense bien, a Hezbollah, ¿quién lo financia? Irán. ¿Y los hutíes en Yemen? Es Irán. Entonces, ante un contexto como ese, ¿qué va a hacer Israel? ¿Quedarse con los brazos cruzados? No. El problema también es que la comunidad internacional, mucha gente dice, bueno, pero es que Benjamín Netanyahu es obtuso. ¿Por qué volvió a tener popularidad en Israel después de estar en el suelo? ¿Por qué? Porque hay una cosa que tú te vas dando cuenta, que tú dices, mira, es verdad, quizás los demás tengan razón, vamos a hacer un alto al fuego. Es que cada vez que ha bajado Israel, digamos, la mirada o los brazos para decir, bueno, vamos a negociar, ¡boom! Te envío 200 misiles, te envío un grupo terrorista, te envío lo que sea. Entonces, es lamentable lo que tenemos que celebrar hoy, 7 de octubre del año 2024. Estamos con el pueblo de Israel, con sus víctimas, con los secuestrados. Esperamos también por los civiles inocentes palestinos, que en algún momento se frene la guerra.